Aburrida de su vida en el cielo, Si-Nu, una hada tejedora de nubes, hija del emperador de Jade, bajó a la tierra para conocer la vida de los seres humanos. Aquí se enamoró de Niu Lang, un joven arriero con quien se casó y tuvo 2 hijos, una niña y un niño. Fueron felices durante muchos años, hasta que la diosa del cielo y madre de Si-Nu se enteró de que su hija se había enamorado de un mortal. Entonces, decidió separarlos y pidió a los soldados celestiales capturarla y llevarla de regreso al cielo. Niu Lang llamó a sus hijos y fueron a buscarla. Para detenerlos, la diosa del cielo tomó un alfiler y con él creó un inmenso río de estrellas, conocido por nosotros como la Vía Láctea. Así, ellos no podrían reunirse jamás. De un lado del río quedó Si-Nu, quien se convirtió en la estrella Vega, destinada a tejer nubes por toda la eternidad. Y del otro los 2 niños y el arriero, quienes se transformaron en Altair, la estrella más brillante de la constelación Aquila. Conmovidas por su dolor, el 7º día del mes 7, todas las urracas cruzaron el cielo y, con sus cuerpos, formaron un puente para que los enamorados se reencontraran. Al verlos, la diosa se apiadó de ellos y cada año, en la misma fecha, permite que se reúnan una vez más. Cada año, la 7ª noche del 7º ciclo lunar del calendario chino, en agosto, en muchos pueblos de China se festeja el Festival de la Noche de los 7 o Qi-Si, doble 7. Durante esta celebración, inspirada en la historia que acabas de leer, los enamorados se casan y piden ser bendecidas por Vega y Altair. Llegó el carnaval, del libro Múltiples lenguajes de tercer grado. Por Aprende Fácil. ¿Listos para el mitote? Del náhuatl mitoti, baile o fandango. Autora, Lucy Zamudio. La danza de los huehues es una tradición en donde se mezclan nuestros orígenes prehispánicos con la cultura mestiza. Esto se llama sincretismo. Surge en el estado de Tlaxcala, aunque hay quien dice que viene de la región de la Huasteca durante la fiesta de Todos los Santos o Santolo, y se extendió a Puebla donde está nuestra escuela. Jorge y Óscar son profesores que bailan en sus comunidades. Ellos me cuentan que esta tradición del carnaval surgió como una burla a la clase alta española. Si te fijas, las máscaras son de piel rosa, ojos azules o verdes, largas pestañas rizadas, bigotes y tupidas barbas. A diferencia de muchas otras, las perforaciones para que puedas ver están en las cejas y algunas hasta abren y cierran los párpados usando un hilito. Las máscaras originales son de madera tallada, pero como son muy caras, ahora se hacen de plástico o fibra de vidrio. En nuestra escuela las hacemos de cartón. Las máscaras, las plumas y las capas son parte de la vestimenta tradicional de los huehues. Algunos también les dicen equivocadamente huehueres, y, a pesar de tener el mismo origen, varían de región en región. En Tlaxcala, los charros de Tenancingo y Papalotla se caracterizan por enormes sombreros de plumas y caros vestuarios. En Contla bailan los catrines, con sombrero de copa y paraguas, y los chivarrudos son los que llegan, desde Zacatelco con pantalones de saleas de chivo, máscaras de cuero, caballitos de palo y versos cantados. En Puebla, las cuadrillas, grupos de huehues, bailan dentro de la ciudad y se identifican por barrios. Es en aquellas colonias más antiguas donde esta costumbre se celebra antes de Semana Santa. Los huehues de Puebla usan, generalmente, sombreros negros de ala ancha con plumas de colores y capas bordadas con lentejuela y chaquira. La más elaborada y colorida es, sin duda, la mejor. Las camadas o cuadrillas están formadas casi solo por hombres. Las mujeres han ido incorporándose desde hace poco porque antes no estaba permitido el baile para ellas. Sin embargo, siempre baila un personaje femenino que se llama la Maringuilla y dicen algunos que representa a la Malinche o que es la mamá de toda la cuadrilla. Antes de que las mujeres bailaran, el papel lo representaba un hombre disfrazado. No falta el diablo haciendo travesuras a la gente. Los huehues van bailando por las calles, acompañados de músicos y varios de ellos danzan con listones de colores que trenzan en un palo al ritmo de los instrumentos de cuerda y percusión. ¿Dónde vives hacen carnavales? ¿Usan también máscaras para bailar? ¿Cómo son y de qué material están hechas? Yo conozco de madera, cuero, cartón, malla, plástico, con barbas de istle, de crin de caballo o de peluche. ¿Cuáles conoces tú? El árbol más querido de México del libro Múltiples lenguajes de tercer grado. Por Aprende Fácil. Qué gusto me da que para rodearme tengan que tomarse de la mano unas 30 personas y ser tan alto que nadie pueda subirse, pues mido 42 metros. Además, treparse en mis ramas no es buena idea porque ya soy viejo, quizá el árbol más antiguo que sigue vivo en México. Algunos creen que tengo 2000 años. Eso no lo sé,
ya no me acuerdo. Me falla la memoria. Los zapotecos dicen que fui plantado hace unos 1400 años por Pechocha, un sacerdote de Ejecatl, el dios del viento, o tal vez no. Los mixtecos aseguran que el rey Candoy, de camino a Mitla para construir su ciudad, descansó en estas tierras y enterró su bastón. A partir de ese pedazo de madera nací. No sé quién tiene la razón, pero lo que sí sé es que mi nombre significa árbol de la iluminación. Ojalá eso sea lo que inspire mi presencia para todos ustedes, que creo que sí, pues estoy seguro de que a ningún árbol en el mundo le hacen, como a mí, una fiesta cada año. Al festejo llega una gran cantidad de personas que me ponen ofrendas florales aunque no deben tocarme, ya que, por recomendación de los arboristas, es necesario cuidar mi corteza. Es una lástima, pues extraño las cosquillas de quienes me tocaban antes. Pero ya saben cómo es uno cuando está viejo, lo importante es conservar la salud y la felicidad. Y vaya que a mí me da felicidad que vengan todos los días a visitarme. Pese a ello, lo que más me da alegría es que el día de mi cumpleaños, el segundo lunes del mes de octubre, a las 6:30 de la mañana, los habitantes de este hermoso pueblo, Santa María del Tule, me canten las mañanitas. A las 7 se hace el ritual de saludo y agradecimiento en mi honor, en donde prenden inciensos y tocan las campanas de la iglesia. Me gusta mucho que, a lo largo del día, vengan círculos de danza y muchas bandas musicales de la Casa de la Cultura, de la región militar y de diferentes sitios de la región con trombones, saxofones, clarinetes y hasta cantantes de ópera, trías, marimbas, orquestas o trovadores que me componen bellas canciones. Pero lo más bonito de todo es que vengan los niños de la primaria Vicente Guerrero a cantarme, pues he visto a sus papás, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, a sus tataratatarabuelos y a los primeros pobladores de este lugar. Recuerdo que ellos vivieron muchísimo antes de que llegaran los españoles. Mucho antes de que los zapotecas y mixtecas pelearan por estas tierras. Eso es algo que no entiendo porque las guerras no me gustan, pues lo más importante es llegar a viejo y disfrutar la vida. Se me olvidaba decir que, durante el día de mi cumpleaños, también se celebra una misa y, ya en la noche, un gran baile donde llega gente de toda Oaxaca y de otros países. Vienen a verme para corroborar si es cierto que bajo mi sombra cabrían, como dicen, hasta 500 personas, y que ni entre todas ellas podrían cargarme, pues peso 636 toneladas. Además, tengo el tronco más ancho del mundo, con 58 metros de circunferencia y 14 metros de diámetro. Todo eso está bien, pero de lo que en verdad me enorgullezco es de seguir teniendo salud. No siempre fue así, estuve enfermo en el siglo XIX, pues tuve sed mucho tiempo por las grandes sequías que hubo aquí. En esa ocasión casi muero. Hace 30 años, también estuve un poco enfermo por la contaminación del ambiente. Recuerdo que un arqueólogo, de nombre John Paddock, predijo incluso que no viviría más de 50 años, si no me cuidaban. Me acuerdo de que con esas palabras, todos se alarmaron. Años después, una empresa española vino a hacerme un chequeo médico. Por fortuna, descubrieron que, para mi edad y mis dimensiones, no estaba tan mal aunque requería mantenimiento. Eliminaron los hongos que tenía, prohibieron sacar agua de los pozos subterráneos de los que bebo a diario y me podaron. Lo recuerdo bien porque de mi corteza muerta salieron 10 toneladas de madera. Claro que era necesario que tomaran esas medidas porque desde 2003 fui declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO. Imagínense la responsabilidad que tengo de estar bien de salud, siendo orgullo de Oaxaca, de México y ahora del mundo. Aunque hace un siglo, en 1921, ya me habían nombrado Árbol Nacional, en 1944, Árbol Histórico de Oaxaca. Si quieren venir a visitarme, me daría mucho gusto verlos y saludarlos, pues me encuentro a tan solo 13 kilómetros de Oaxaca, sobre la carretera que va a Mitla. Vengan. Es muy divertido para mí ver a los visitantes creer que el follaje tiene forma de cocodrilo, de venado o de cualquier otro animal. Me gusta que me tomen tantas fotos y verlos sonreír o agradecer a los dioses que procuran que yo siga vivo. En realidad es muy bonito saber que no solo soy el árbol más grande de México sino el más querido. Mirna en el abismo, de Mariano F. Blatt del libro Múltiples lenguajes de tercer grado. Por Aprende Fácil. En su bañera, Mirna cierra los ojos y aguanta la respiración hasta llegar al fondo del mar.
Mirna mira el abismo sobre su cabeza y cuenta los peces que brillan como estrellas. En la oscuridad, Mirna busca apurada en su bolso el ajo que guardó para espantar al calamar vampiro. En el abismo, un pez linterna ilumina los libros que Mirna lee antes de dormir. Mirna dibuja ciudades brillantes con la tinta fluorescente de un camarón en el fondo del mar. Mirna disfruta del concierto de las ballenas, aunque a algunos peces les molesta que aplauda entre tiempos. Mirna se disfraza con las joyas de un naufragio al tiempo que imagina su reflejo frente a un espejo oxidado. Mirna flota entre cientos de medusas que le cuentan historias de colores brillantes y héroes transparentes. Mirna trata de asar malvaviscos mientras unos cangrejos albinos le cuentan historias alrededor de la chimenea. Peces dragón protegen el castillo de arena que Mirna construyó en el fondo del mar. En la negrura abisal, los peces ciegos le enseñan a Mirna cómo ver. Un pez duende le ofrece a Mirna su olla de oro a cambio de que lo libere de una vieja red. Mirna no puede evitar pisar los tentáculos del calamar gigante con el que baila. Al verla, un tímido cachalote se pregunta si Mirna es una sirena, pero no se atreve a preguntar. Antes de volver, Mirna tuvo que barrer la arena en el fondo del mar para encontrar el tapón de su bañera. Pinturas rupestres de Aguascalientes del libro Múltiples lenguajes de tercer grado. Por Aprende Fácil. Hace muchos, muchos años, cuando las personas dibujaban para plasmar sus ideas, hacían tintas mezclando plantas, polvo de rocas y goma de los árboles. Como no había papel, pintaban sobre las paredes de las cuevas que les servían de refugio. Ahí, dibujaban a otros seres humanos, a animales y a sus dioses. A esas figuras se les llama pinturas rupestres porque rupestre quiere decir que pertenece a las rocas. Es una de las pocas maneras de saber qué pensaban esos antiguos habitantes del planeta, ya que como no se habla inventado el abecedario, no dejaron nada escrito. A esas pinturas también se les considera arte y existen en varias panés del mundo. En México, específicamente, en Aguascalientes existen dos lugares muy famosos en donde se conservan. Algunas de ellas, el Ocote y el Tepozán. El Ocote. Este sitio está en el Cerro de los Tecuanes, muy cerca de donde colindan los estados de Jalisco y Aguascalientes. Es un lugar con muchas rocas y, aparte de las pinturas rupestres, también se han encontrado pedazos de ollas y cazuelas que nos dan una idea de la forma de vida de la gente que las fabricó. Las pinturas rupestres de El Ocote son de color rojizo y no todas se hicieron al mismo tiempo, pues las más primitivas son de hace más de 1000 años. Entre sus dibujos podemos encontrar animales, figuras humanas y algunas más que no se entiende muy bien qué representan. El Tepozán. Lo que sí podemos asegurar, gracias a esas pinturas, es que la presencia humana en esa zona es muy antigua. También en Aguascalientes hay un municipio llamado Calvillo. Ahí se encuentra la región conocida como el Tepozán, donde hay vegetación, un río y muchas rocas. El Meco es una cueva que se formó en ese lugar y ahí, en una de sus paredes de piedra, hay varias pinturas de distintos colores: rojo, amarillo, negro y blanco. Se cree que cada color fue pintado en distintas épocas. Las figuras de color blanco tienen unos 1800 años. Una de ellas parece una serpiente con cuernos, sentada en algo así como un trono y, alrededor de ella, hay figuras humanas que parecen bailar. Como un ritual. Algunas personas llaman arte rupestre a este tipo de pinturas porque son un modo de expresar la forma como veían el mundo nuestros antiguos habitantes. México tiene cientos de rincones interesantes con mucha historia y hasta con prehistoria. El arte no solo está en los museos, puedes encontrarlo hasta en las cuevas. El secreto de la hormiga del libro Múltiples lenguajes de tercer grado. Por Aprende Fácil. Esta es la historia que nos han contado nuestros abuelos y que nosotros contaremos a los que vienen después. Hace mucho tiempo, el maíz, la base de nuestros alimentos, desapareció de la tierra. La gente, desesperada, lo buscó por todas partes, pero no lo encontraba. El hambre llegó y las personas comenzaron a morir. Un día, una señora volteó al suelo y descubrió una diminuta hormiga arriera que llevaba un grano de maíz. La señora le preguntó a la hormiga: ¿En dónde encontraste ese grano de maíz, hormiga? No te diré, contestó la hormiga. La señora, molesta, le preguntó: ¿Por qué no me lo quieres decir? Porque tengo prohibido decirlo. Es un secreto. La señora llamó a las personas del pueblo y entre todos amenazaron a la hormiga con torturarla si no les revelaba el lugar. La hormiga se negó a hablar una y otra vez. Entonces,
La tomaron y cumplieron su palabra. Le amarraron fuertemente la panza con un lazo hecho de fibra de maguey y le preguntaron, nuevamente, ¿dónde estaba el maíz? La hormiga había dado su palabra de no decir nada, por eso siguió callando aunque el dolor que le causaba la tortura era cada vez más fuerte. Sin embargo, ya no soportó más. El lazo le apretaba tanto el vientre que sentía que se iba a partir en dos. Ya no podía con tanto dolor, así que decidió contestar lo que le preguntaban. El maíz está en aquel cerro, dijo señalándolo. Las personas dejaron a la hormiga libre, pero la pobre quedó con la panza por poco, cortada, casi dividida en dos, por eso tiene esa forma, actualmente. La gente se reunió y se dirigió al cerro que la hormiga había indicado. Pero, al llegar, muy grande fue su sorpresa. El cerro estaba hecho de piedra. Tendrían que buscar herramientas para cavar en el monte y sacar el maíz que guardaba en su interior. Llevaría mucho tiempo y esfuerzo, y las personas tenían demasiada hambre. Todos decidieron pedir la ayuda del dios del rayo. Solo él con su gran fuerza podría destruir el cerro en un segundo. Pidieron y pidieron con tanta devoción que el dios decidió intervenir y lanzó un poderoso rayo que cayó en el cerro y lo partió. Los granos de maíz se esparcieron por el suelo. La gente estaba contenta. Por fin tendrían comida. Las personas se acercaron a recoger el maíz y notaron un hecho curioso. Tenía diferentes colores. Rápidamente, comprendieron que había sucedido. El maíz que no había sido tocado por el rayo permaneció blanco. El que sí fue alcanzado, se había vuelto amarillo. Asimismo, el maíz rojo se había quemado a medias, mientras que el de color negro había sido alcanzado, totalmente, por el rayo y, por eso, se había quemado. Desde entonces, es así como se explica la gran variedad de colores que tiene este alimento tan importante. Coyolxauhqui, del libro Múltiples lenguajes de tercer grado. Por Aprende Fácil. ¿Te imaginas cómo era la Ciudad de México en tiempos lejanos y diferentes al actual? El pasado se encuentra enterrado y murmura debajo de nuestros pies. Si has estado en la Plaza de la Constitución, ubicada en el centro histórico, habrás visto que en uno de sus flancos se encuentra la catedral y, a un costado de esta, las ruinas del Templo Mayor. Dicen que ahí hubo un lago en donde se establecieron los mexicas y construyeron el centro de su ciudad, señalado por dos adoratorios dedicados a los dioses Tlaloc y Huitzilopochtli. Hermosas descripciones de este lugar fueron escritas por los cronistas de la época de la conquista. Sin embargo, el templo y su historia permanecieron enterrados por muchos siglos, fuera del alcance de nuestra vista. Era la noche del 21 de febrero de 1978, cuando don Mario Espejel y otros trabajadores de la Compañía de Luz y Fuerza excavaban un pozo en la esquina de las calles Guatemala y Argentina. Entre lodo y tierra, asomó un penacho de piedra, era solo el principio de un gran descubrimiento. Fue la gran diosa de la luna, Coyolxauhqui o, la de cascabeles en las mejillas, quien decidió revelar el secreto. 2 días después, acudieron los arqueólogos para desenterrar la pieza completa. Coyolxauhqui, esculpida sobre una enorme piedra, danzó al ritmo de sus cascabeles y los invitó a seguir explorando el sitio. Así fue como emergió el Templo Mayor con todos sus tesoros, los cuales nos permitieron saber más sobre el tiempo de los mexicas. Recuerda esta historia cada vez que vayas a la Plaza de la Constitución, también llamada Zócalo, y escucha el rumor de las rocas. Podría ser el que descubra una gran historia. Microbitos de Miguel Lupián del libro Múltiples lenguajes de tercer grado. Por Aprende Fácil. Lola se pone el overol blanco que papá le consiguió aquella vez que la llevó de visita a la fábrica de carros donde trabajaba. Se coloca sus botas de hule para la lluvia y los guantes para lavar los trastes. Revisa que la lámpara de su teléfono inteligente funcione y que en su mochila haya bocadillos y curitas. Se pone un cubrebocas blanco, decorado con estampas de fantasmas, y los lentes 3D que venían en la caja del cereal. ¿Están listos?, pregunta Lola al salir de su departamento. En el pasillo, guardando su sana distancia, están Tavo, con una enorme pistola de agua y jabón sobre su hombro, y Liana, grabando con la videocámara de su hermana mayor, y Jerry, con el equipo de fumigación de su tío jardinero. Asienten con la cabeza y, como cada domingo por la noche, recorren la unidad habitacional en busca de microbitos. Puck está muy contento porque papá le consiguió una careta de su tamaño y podrá salir a dar una vuelta en la unidad habitacional. En el jardín se encuentra a su vecino Ramón, quien también lleva puesta una careta similar. Los niños sonríen, como si fueran dos carneros peleando por su territorio,
corren a toda velocidad y chocan sus cabezas. Caen sobre el pasto, con las caretas quebradas y un par de chichones en sus frentes. Ahora tienen prohibido salir y solo pueden ver desde la ventana a los otros niños recorriendo el jardín. El traje del armadillo del libro Múltiples lenguajes de tercer grado. Por Aprende Fácil. Una noche muy fría el señor tejedor del pueblo decidió tejer su propio traje, bien apretado para entrar en calor. Cuando terminó la última puntada, se lo probó. Como no cupo dentro del tejido, plegó los brazos y las piernas. Se hizo chiquito y se quedó dormido. Por la mañana, ya era un armadillo bajo su caparazón, del que solo se le asomaban las 4 patas. La protectora de las aguas, del libro Múltiples lenguajes de tercer grado. Por Aprende Fácil. Todo ser vivo se considera sagrado y tiene una misión en la naturaleza. La anguila hace agujeros en los manantiales y crea vertederos de agua limpia para la gente. Es la protectora de las aguas. Cuando en el mar los navegantes se encuentran con corrientes rápidas, es porque el espíritu de una anguila acarrea la canoa sobre su espalda. Hugo Brehm, el hombre que capturó a México en fotografías del libro Múltiples lenguajes de tercer grado. Por Aprende Fácil. Cuando el 3 de diciembre de 1882 nació el primer hijo del matrimonio Brehme en la ciudad de Eisenach, Alemania, ninguno de los padres imaginó que serla famoso y su nombre, Hugo Brehme, pasaría a la posteridad. Probablemente, tampoco sabían que dicha fama la alcanzaría en un lugar lejano, en un país de otro continente, México. Pero así fue. Este fotógrafo de origen alemán, pero nacionalizado mexicano en 1954, el mismo año que murió, por desgracia, es una de las figuras más importantes de la fotografía nacional, al grado de que se le ha considerado como el primer fotógrafo moderno de México. La pasión de Hugo Brehme por la fotografía comenzó cuando él era muy joven, al menos más joven que la propia fotografía, la cual era un invento con solo unas pocas décadas de existencia. En 1900, Hugo terminó sus estudios de modo que murió el estudiante y nació el aventurero, pues sin perder tiempo, decidió embarcarse a los territorios africanos controlados por Alemania, Togo, Camerún, Namibia y Tanzania, para obtener experiencia laboral. Lamentablemente, en medio de su travesía, enfermó de malaria, una grave enfermedad que causa fiebre, dolores y vómitos, y tuvo que regresar a casa. Tiempo después, volvió a emprender otro viaje, pero en esta ocasión, a América. Tras una estancia en América Central, decidió visitar México y se embarcó al puerto de Veracruz. Era 1905, y en aquel momento, él no sospechaba que nuestro país se convertiría en su nuevo hogar, aunque seguramente lo fue descubriendo poco a poco, conforme fue visitando hermosos paisajes, conociendo gente interesante y fotografiando el día a día de las personas en la Ciudad de México, lugar donde tendría su residencia y construiría una vida. Pero, alto. Antes de establecerse tuvo que volver a Alemania para casarse. En 1907 se dirigió a su tierra natal, al año siguiente, ya estaba de regreso con su esposa. Se instaló en la capital del país y en 1910 abrió su primer estudio fotográfico cuando lo sorprendió el estallido de la Revolución Mexicana. La lente de su cámara le dio la oportunidad de capturar la vida diaria de la gente en esta época tan turbulenta. A diferencia de muchos de sus colegas que decidieron documentar la realidad tal cual se presentaba ante sus ojos en el campo de batalla, Hugo optó por observarla a través de una mirada artística. Prefería retratar la situación política y la vida cotidiana, usando las técnicas que había aprendido, algo que se tenía que hacer con calma y sin el ajetreo de estar en medio de los enfrentamientos. Esto no significa que fuera ajeno al proceso revolucionario que estaba sucediendo, sino que encontró una manera distinta de capturar el ambiente de la época, tan particular y llamativa, que cambió totalmente la forma de hacer fotografía en el país. Los retratos que hizo de Emiliano Zapata y Pancho Villa, así como las soldaderas, los federales, los ferrocarriles, las calles vacías, los tianguis abarrotados, los campesinos en sus trajineras y los paisajes que fotografió, son una muestra de su maestría y su interés por registrar la enorme complejidad del país que lo había aceptado en su regazo. Con su trabajo, Hugo Brehme forjó una imagen de México que se popularizó en el extranjero y que se tradujo en un mayor turismo para el país una vez acabado el movimiento armado. No en balde, sus fotografías aparecieron en importantes publicaciones internacionales. Además de ser utilizadas para hacer postales que se enviaban a Europa y daban a conocer su país adoptivo. Su libro fotográfico México Pintoresco, publicado en 1923,
Da fe del México que decidió capturar con sus imágenes, un proyecto que duró toda su vida. Si bien recibió en vida 2 importantes premios de fotografía, seguramente, ninguno se puede comparar con el hecho de que sus fotografías nos permiten, hoy por hoy, conocer el México, personas, paisajes, historias, de antaño. De este modo, su nombre, su obra y su forma de ver nuestro país continúa presente en diversos espacios.